La religión es muy antigua y con el pasar de los años la Iglesia y las personas han ido adaptándola a tiempos modernos o a su conveniencia, ya que también la Biblia puede ser un libro muy difícil de descifrar debido a que no todo debe tomarse de forma literal. La Biblia es en sí un texto del cual se pueden desprender distintos temas que van desde reflexiones sobre la familia hasta la permanencia del hombre sobre la tierra y su finalidad. A lo largo de todos los libros, capítulos y versículos escritos, los cuales, según se afirma, fueron inspirados por Dios, se establecen formas de vida y doctrinas que la gente debe acatar para que su alma viva por toda la eternidad. Sin embargo, algunos secretos de la Biblia han sido escondidos por la Iglesia, pues de llegar a revelarse, podrían producir contratiempos en la manera en cómo vemos las cosas hoy en día. Sin llegar a entrar en si hay libros o no que deberían estar o no incluidos en la Biblia, o cómo se conformó finalmente la Iglesia en tiempos de Constantino, en esta ocasión os quiero compartir 10 secretos de la Biblia que la Iglesia oculta, basados en versículos escritos y sometidos a la interpretación, secretos ocultos y datos que la Iglesia ha decidido olvidar por su propia conveniencia. Primero, el aspecto del diablo. Por algún motivo, se hizo muy popular la imagen del diablo en la que está como un demonio de piel roja, con cuernos y una cola. Pero lo cierto es que la Biblia no lo describe de esta forma. En el libro de la Biblia se describe como un ángel caído del cielo, de forma que en realidad su aspecto sería muy diferente a esa imagen que nos han vendido. De hecho, una de las pocas estatuas que existen del ángel caído, el mal llamado Diablo, se encuentra en la ciudad de Madrid, España, en el Parque del Retiro, curiosamente a una altitud sobre el nivel del mar de 666 metros. La figura actual y popular del diablo que conocemos en la actualidad, en realidad es una figura que proviene de escritos paganos y de leyendas. Segundo, Dios no va a quemar a los pecadores para toda la eternidad en el fuego del infierno. Dios no es un ser de maldad ni venganza, así se ha mencionado a lo largo de los tiempos. De modo que es imposible pensar que el Creador condene a las personas pecadoras al fuego del infierno para toda la eternidad. En un capítulo de Romanos se indica que el pago del pecado es la muerte, pero la dádiva del Señor es la vida. Tercero y muy importante, nadie o casi nadie ha subido al cielo. Seguramente habrás escuchado que algunas de las personas más relevantes que se mencionan en la Biblia han subido al cielo en cuerpo y alma, como la propia Virgen María. Pero en los textos se indica que los muertos estarán en sus tumbas hasta que el propio Jesús regrese. Cuando el Mesías regrese y llegue el juicio final, entonces las almas se levantarán, serán juzgadas, y unas irán al cielo y otras irán al infierno. Esto quiere decir que más bien poca gente o nadie ha subido al cielo. Por ejemplo, Enoc, sí se dice en el Antiguo Testamento que fue reclamado y subió al cielo con Dios, y según otros escritos, a día de hoy sigue siendo el escriba del cielo. Número 4. Adán y Eva no fueron desterrados por la manzana. Hemos escuchado siempre la historia de Adán y Eva y seguramente recordarás que se dice que ambos fueron desterrados por coger y comer la manzana prohibida que les ofrecía la serpiente malvada. Sin embargo, el Génesis menciona que en realidad fueron desterrados para evitar que ambos se acercaran al árbol de la vida, el cual les podría haber hecho inmortales. ¿Tú qué crees? Quinto, la Biblia prohíbe la elaboración de ídolos religiosos como imágenes. Seguramente habrás visto en muchas iglesias cómo la gente se inclina a rezar o a pedir
ante imágenes talladas en maderas u otro material. A pesar de esto, esta práctica es rechazada por la Biblia. Según el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 24, se indica que no se podrán hacer imágenes talladas de lo que está en el cielo o en la tierra. Además dice que no se deben inclinar ante ellas ni adorarlas. Todos tendréis en mente las imágenes de Moisés lanzando las tablas de la ley contra el pueblo de Dios porque estaban adorando al becerro de oro. Blasfemia, blasfemia y blasfemia. Pero, ¿por qué la Iglesia lo permite? Cada uno que tome sus propias conclusiones. Sexto, ¿cuándo fue el nacimiento de Jesús? Sobre esto hablaremos largo y tendido a lo largo del tiempo, pero en el 25 de diciembre celebramos la Navidad, la Natividad, para recordar el nacimiento de Jesús. Pero ¿cuándo fue la verdadera fecha según los datos que tenemos en la Biblia? Los escritos hablan del nacimiento del niño Jesús e indican que María y José debían viajar a Belén para cumplir con el censo romano de las familias. Aún así, no era posible que acudiesen en invierno, ya que en esas fechas esos caminos están intransitables por lluvia y en muchos casos por nieve. Del mismo modo, también sabemos que el ángel anunciador de Dios avisó a los pastores del nacimiento del Mesías, y si fue en invierno, no era posible, ya que las temperaturas serían demasiado bajas para que esos pastores estuviesen en el campo con los animales. Y todas las imágenes que tenemos sobre eso, al menos grabados que con el tiempo se han ido adaptando a los tiempos, son pastores que estaban al aire libre en el campo, y eso es lo que dicta la Biblia. Séptimo, la resurrección de Jesús. Según lo que conocemos y lo que se ha establecido por la Iglesia Católica, Jesús murió en la cruz un viernes y resucitó el domingo. El cuerpo de Cristo fue llevado al sepulcro el viernes por la tarde, según lo que se dijo. También, según el propio Mesías, resucitaría al tercer día, pero a mí no me salen las cuentas. Según se dice en los textos bíblicos, Jesús debía resucitar al tercer día. Es más, se habla de 3 días y 3 noches. Desde el viernes al domingo van 2 días y 2 noches. Octavo, no todos los héroes mostrados en la Biblia eran tan buenos. Muchas personas tienen la idea de que todos los héroes que hay en la Biblia eran santos y personas que jamás harían algo malo. Sin embargo, esto es un error grande. En el Éxodo se cuenta cómo Moisés mató a una persona e intentó además ocultar el cuerpo en el desierto. Del mismo modo, en la Biblia también se detalla cómo el apóstol Pablo mató a muchos cristianos antes de que él mismo se convirtiera al cristianismo. 9. El día de descanso. Sobre este tema hay bastantes polémicas y mucha controversia, pues algunos afirman que el día de reposo es el domingo, mientras que otros dicen que el domingo es el primer día de la semana. Entonces, ¿cuál es el verdadero día de reposo según la Biblia? Los escritos del Éxodo indican que se debe recordar el día de reposo para santificarlo y respetarlo. Los días anteriores serían días de trabajo. Algunas consideraciones y algunas personas aseguran que el sábado no es el primer día, sino sería el último, con lo cual se celebraría el Sabbat tal y como dice la norma judía. ¿Tú qué crees? Sobre todo, ¿qué día descansas tú? Y 10, Sodoma y Gomorra. La gente muy apegada a la religión normalmente ataca a los homosexuales y suelen decir que ellos fueron los culpables de la caída de Sodoma y Gomorra. Pero lo cierto es que Ezequiel 16, del 49 al 50, hace mención a gente malvada, pobre y golosa, pero no menciona a las personas homosexuales en ningún momento, y eso que en aquel entonces, con la mezcla con los romanos, era algo bastante común. Como siempre, ahora queda en ti tener en cuenta estos datos y aplicarlos
o no aplicarlos. Seguramente existen muchos secretos que la Biblia ha escondido a lo largo de los años. Muchas de estas aseveraciones están fundamentadas también en la interpretación que se les puede dar a los datos, de modo que cada persona evaluará la información según su propia perspectiva y la experiencia de la vida que posea para creer si son ciertas o no. Yo soy el guardián de las palabras y esto han sido 10 secretos de la Biblia que la Iglesia oculta.